Hola, un placer estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, dentro del módulo de digestivo, vamos a hablar específicamente de cirugías digestivas. Vamos a abordar la realimentación post-cirugía no complicada, esto es importante, de esófago, estómago, intestino delgado y colon. Vamos a empezar por cirugías de esófago y de estómago. El tratamiento quirúrgico de las enfermedades esófago-gastroduodenales ha evolucionado significativamente en los últimos 20 años. Anteriormente, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos implicaban el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, o sea, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos eran por úlcera, y esto obedece a que hace 20 años no estaba desarrollada la farmacoterapia que hoy trata tan efectivamente las úlceras. Esto ya no es así, excepto para un pequeño subgrupo de pacientes con problemas ácido-pépticos específicos. Actualmente, en su mayoría, la cirugía gástrica es el tratamiento quirúrgico de la patología neoplásica, o sea, por cáncer. Vamos a ver en primera instancia una de las cirugías más prevalentes, que es la cirugía antirreflujo. Es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, conocida como ERGE, principalmente como consecuencia de una hernia hiatal. Se indica ante la falta de respuesta al tratamiento médico o por la aparición de complicaciones. Debe ser utilizada bajo precisas indicaciones que conviertan al paciente en un candidato adecuado. La cirugía es la funduplicatura. Se puede realizar por diferentes técnicas quirúrgicas. La técnica de Dor, que se realiza de forma anterior y a 180 grados, ya luego les voy a explicar con una imagen cómo es la técnica. La Eminicen de 180 grados, altura posterior. La Toupet 270 grados, que cubre posterior y lateral, y la más común y la que van a ver en los partes quirúrgicos es esta, la de Nissen, que se realiza a 360 grados, cubriendo la parte anterior y posterior. Presten atención a esta imagen donde ven como un puño, ese puño está a la altura del esófago inferior, intentando recuperar lo que es la funcionalidad de un esfínter esofágico inferior indemne. La técnica quirúrgica es la funduplicatura de Nissen. Con el fundus gástrico se envuelve el esfínter esofágico inferior y el esófago inferior. Lo que se pretende es lo que les dije anteriormente, tratar de volver a tener esa continencia del esfínter para que no haya reflujo desde el estómago hacia el esófago. Se construye un manguito de 360 grados alrededor del esfínter, que es eso que les mostré en la imagen anterior, que era como un puño. ¿Cuáles son los efectos asociados a la cirugía antirreflujo? Disfagia en el posquirúrgico inmediato, esto es muy común como consecuencia de la técnica quirúrgica, más o menos 4 a 6 semanas, y esto es hasta la resolución de la edema. Piensen que el manipuleo de las vísceras a ese nivel deja post-cirugía una situación edematosa. Va a haber entonces dificultad en el pasaje del alimento, y también va a haber distensión abdominal por la imposibilidad de eliminar por vías superiores los gases producidos, o sea, no se pueden eliminar eruptos. ¿Cómo es la realimentación oral? A las 24 o 48 horas se comienza a probar tolerancia con semisólidos. Se debe utilizar alimentos de fácil pasaje, con preparaciones licuadas u homogéneas. Realizar ingestas frecuentes y de escaso volumen, asegurando un aporte suficiente de calorías y proteínas.
contraindicar las temperaturas calientes. Esto es un muy apropiado consejo dentro de lo que serían medidas higiénico-dietéticas, dado que las temperaturas calientes empeoran el edema. Por eso se facilita la resolución del edema con temperaturas templadas e incluso temperaturas frías. Progresión alimentaria. Es fundamental una adecuada masticación de los alimentos. Asegurar un aporte adecuado de calorías y proteínas para mantener y recuperar el peso corporal. Y aquí prestar atención a una estrategia nuestra muy propia y que tiene que ser revalorizada cuando uno empieza con un soporte oral, que es el dar nutroterápicos. Esto no solo nos lleva a poder cubrir macronutrientes. Lo más importante, por favor, es tener siempre presente la cobertura de los micronutrientes. Muchas veces eso no lo conseguimos solo con alimentos y recurrir a un suplemento oral es la gran solución. Indicar un estilo de comer ordenado y saludable una vez resuelto el edema. Y ahora vamos a pasar a la cirugía de cáncer de esófago. Vamos a hablar específicamente de la esofaguectomía total. Si ven las imágenes, claramente se ve la progresión de cómo hay un esófago enfermo con un cáncer instalado, cómo en la segunda imagen se hace la remoción del esófago y cómo en la tercera imagen es la resolución quirúrgica de la que vamos a hablar ahora. Se aplica en cirugía para tumores resecables de tercio superior, es una cirugía torácica. Se sube el estómago hasta la zona cervical, lo ven claramente en la figura número 3. Y si el estómago no está apto, se realiza una transposición colónica, se eleva hasta el lugar del esófago al colon derecho o al colon transverso. ¿Cómo sería la alimentación postquirúrgica en este caso? Por supuesto, los pacientes luego de la cirugía mantienen una sonda nasogástrica de débito para generar la descompresión a través del conducto gástrico y así proteger el sitio de la anastomosis. Esto es muy importante, son cirugías de muy alta complejidad. Por otro lado, se les realiza una yeyunostomía de alimentación hasta que el paciente pueda cubrir sus requerimientos calóricos y proteicos totales por la vía oral. Los pacientes no reciben alimentos, ni líquidos ni sólidos, por boca durante los primeros 5 a 7 días del posoperatorio. Hay que mantener un soporte nutricional hasta completar la ingesta oral. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a destetar al paciente de la nutrición enteral hasta tanto nos aseguremos que la ingesta oral tiene una mayoría en el porcentaje de cubrir las ingestas tanto de calorías como de proteínas. Iniciar vía oral con dieta líquida para evaluar tolerancia, contraindicando líquidos calientes. Progresar con alimentos semisólidos hasta 15 días del alta y con las características de respetar poco volumen, texturas homogéneas de fácil pasaje, aumentando el fraccionamiento y la densidad calórica con nutroterápicos y los líquidos utilizados fuera de las comidas. Entonces, nuevamente, reforzar medidas higiénico-dietéticas. En las cirugías digestivas es tan importante prestar atención en qué alimentos vamos a dar, o sea, el qué comer, como en el aspecto del cómo comer, de qué manera, y a esto nos dan respuesta las medidas higiénico-dietéticas. Vamos a asegurarnos que el valor calórico total post-cirugía esté de acuerdo al estado nutricional. Las proteínas van a cubrir del 15 al 20% del valor calórico total, ya que mejoran y contribuyen a la cicatrización de heridas. Los hidratos de carbono cubrirán 50 a 60% del valor calórico total. Es necesario controlar la ingesta de hidratos de carbono simples en altas concentraciones para evitar el síndrome de dumping. Las grasas del 30 al 35% con selección tanto cualitativa como cuantitativa.
y los líquidos se calculan en 1 mililitro kilocaloría por día. Vamos a empezar con las cirugías gástricas. En este caso, estamos viendo la imagen de la gastrectomía subtotal llamada Virchow 2 o gastroenteroanastomosis. En este caso, estamos viendo la imagen de la gastrectomía total con esófago, yeyuno, anastomosis en lo que se llama I de Rux. En la imagen puede ver claramente cómo se sube el intestino delgado en una Y. ¿Cuál es el abordaje alimentario nutricional? Una aclaración. ¿Por qué es importante en este módulo de cirugías digestivas que yo acompañe los textos con imágenes? Un gran consejo. Vuelvan a ver las imágenes cada vez que haga falta, porque es importante en una cirugía ver qué sitio fue resecado, qué sitio queda después de la cirugía y si ese sitio que queda después de la cirugía es funcional a la fase digesto-absortiva. Va a ser la única manera de realizar un abordaje alimentario nutricional razonado, que no siga estructuras teóricas que no estén basadas en la realidad anátomo-fisiopatológica y en la realidad de la evidencia científica. Es importante diferenciar pacientes oncológicos con chances curativas de pacientes oncológicos terminales que en realidad ya no tienen chances curativas. Nuevamente, acá me parecen muy importantes las imágenes. A ver, tomémonos unos segundos para observar las imágenes, a ver si pueden ver claramente cuál sería la diferencia. En las imágenes de pacientes con chances curativas, vemos pacientes que tienen soporte nutricional y que están siendo atendidos desde lo curativo. Porque entonces en este caso sí tenemos que ser agresivos con el tratamiento para ganarle al cáncer. En las otras imágenes, cuando hablamos de un paciente terminal, se ven imágenes diferentes, de profundo confort, de profundo acompañamiento al paciente en esta etapa final de la vida, donde realmente querer instrumentar un soporte nutricional sería una técnica inútil, o más que inútil, fútil. Realimentación. Después de una gastrectomía total, se acompaña con yeyunostomía alimentaria o sonda nasoyeyunal. Dentro de las primeras 24 horas, se va a iniciar con una fórmula polimérica. Entre el 5º y 7º día se va a realizar un tránsito que se hace con sustancia de contraste para evaluar el sitio de anastomosis y la calidad de la sutura. En ese caso, si todo es normal, se comienza con la vía oral. En caso de gastrectomía subtotal, no se realiza yeyuno alimentaria. Y si es posible, a las 48 horas, se comienza con tolerancia oral. Vamos a hablar un poquito del síndrome de dumping. El 50% de los pacientes pueden tener síntomas aislados, náuseas, mareos, sudoración. Los síntomas son leves y responden a cambios dietarios menores. Miren esto. Solo el 1% de los pacientes tiene un síndrome de dumping importante. En realidad, hoy las técnicas quirúrgicas están muy mejoradas y además las progresiones alimentarias también son mucho más conscientes de no agravar la sintomatología del paciente. Importantísimo pensar en el estado nutricional de estos pacientes. La malnutrición calórico-proteica es muy frecuente en los gastrectomizados y es en lo que más tenemos que focalizar nuestra atención. Es evidente la dificultad para recuperar el peso previo a la cirugía, prácticamente ningún paciente puede recuperarlo. La incidencia de depresión del peso luego de la cirugía es cercana al 40%. ¿Cuáles son las consecuencias nutricionales? Hay deficiencia de calcio, vitamina D, hierro y vitamina B12. Disminución de la ingesta, mala absorción de grasas, formación de fitobezoares.
Nuevamente, el concepto de una dietoterapia razonada. ¿Por qué? Para ver qué tipo de cirugía es la que tenemos delante nuestro. ¿Qué técnica quirúrgica se utilizó? Porque de esto dependerá lo que les decía anteriormente. ¿Cuál es el segmento remanente? ¿Cuál es el segmento resecado? ¿Cuál es la funcionalidad con la que se cuenta? Entonces hay que hacer un análisis pormenorizado de la nueva anatomía y la fisiología conservada. Hay que confrontar siempre la teoría con la práctica. Mirar y escuchar a nuestros pacientes. Cada paciente hace propio el curso de su enfermedad. ¿Qué quiero decirles con esta frase para mí muy contundente? No traten a todos los pacientes por igual porque la patología o la cirugía sea la misma. Cada paciente viene a la cirugía con su propia individualidad. Por eso hace propio el curso de esta enfermedad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realizar una correcta masticación, consumir alimentos hasta sentir saciedad, realizar ingestas frecuentes, consumir en primer lugar los alimentos sólidos, luego beber solo el líquido necesario en forma lenta, tomar líquidos entre comidas. ¿Por qué esta segunda frase de consumir alimentos hasta sentir saciedad? Porque se empodera al paciente de su ingesta, se lo educa mientras está internado haciendo la recuperación de su cirugía. Ya no se utilizan volúmenes pautados donde se le da algo esquemático, 20 centímetros cúbicos, 50, 100. Esto ya no es correcto. Se empodera al paciente de su nueva anatomía hasta sentir saciedad. Entonces, por eso cobran muchísima importancia, como les decía anteriormente, las medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son las características del plan alimentario? El régimen base que se da al alta va a ser fraccionado en desayuno, merienda, almuerzo y cena, con postres diferidos, esta es una buena estrategia, y 2 colaciones o ingestas adicionales. El valor calórico total, vamos a llegar a él con 30, 40 kilocalorías kilo día, proteínas 15-20% del BCT, baja en lactosa en principio, dada el tipo de cirugía, hidratos de carbono y grasas con porcentajes normales, progresión del plan adecuado gástrico, y los hidratos de carbono simples, un 10% del valor calórico total, y esto va en consonancia para evitar esta hiperconcentración de hidratos de carbono simples que podría dar sintomatología. Importante, micronutrientes. Vuelvo a decirles lo mismo que en mi comentario anterior. Es muy importante que el licenciado en nutrición preste atención al macronutriente, pero los micronutrientes, recuerden, la mayoría de ellos son cofactores enzimáticos de las vías metabólicas. Si no tengo micronutrientes, no importa que tenga los macronutrientes, porque no tendrán el paso enzimático dentro del metabolismo. Entonces, vamos a tener presente, de acuerdo a las pérdidas anatomofisiológicas de estas cirugías, que es probable que tenga deficiencias de hierro y vitamina B12. Entonces, ¿qué hace el médico en el seguimiento? Hace análisis de laboratorio para ver cómo están los valores séricos. De acuerdo a eso, se programan la reincorporación de estos nutrientes. Entonces, lo más probable es que en poco tiempo reciban estos pacientes inyecciones intramusculares de hierro y vitamina B12. Cuando el paciente es seguido ya en consultorio externo, se emplea el régimen en progresión, fraccionado, y nuevamente vamos a prestar atención a todas las características propias del plan alimentario, un valor calórico total según lo que nos dé la valoración nutricional en este momento, proteínas según esa valoración nutricional, nuevamente revalorizar la suplementación con nutroterápicos, ver el tema de lactosa, que según hábitos y tolerancia actual podría ser incluida en pequeña cantidad si no tenemos los alimentos deslactosados, hortalizas y frutas variadas, cocidas y crudas en progresión en el régimen, y la inclusión de carnes rojas con mayor libertad. Aquí les dejo bibliografía específica recomendada y, por supuesto, como les dije en mis charlas anteriores,
siguen comunicados conmigo y ante cualquier duda quedo a disposición. Pueden escribirme a mi mail o comunicarse con los directores de este curso. Muchísimas gracias.